El pres- Bien, permítame por favor hacer unos ajustes antes de dar inicio. Y bien, bien, muy buenas tardes. Previo a dar inicio a la presente exposición, es necesario agradecer por un lado a la profesora y colega Paula Torres por generar estos momentos, estos espacios de diálogo en el ámbito arqueológico, también al grupo del Club Politécnico y ahorita a Rafael Rodríguez, quien es la persona o el estudiante que está encargado de su dirección. Nada más que agradecer por la invitación a este conversatorio, en donde abordaremos el título o el trabajo de prácticas mortuorias en el austroecuatoriano, el estudio de caso de la iglesia de San Blas. Este estudio tiene que ver con un trabajo de tesis de maestría que ha sido presentado algunos días atrás y forma parte de dicho trabajo. Eh, el trabajo está presentado o está estructurado de la siguiente manera, la presentación que ustedes van a continuación a ver. Vamos a entender cuál es la justificación del problema, cuáles son las teorías y conceptos que fundamentan dicho trabajo, los fundamentos teóricos, la área de estudio, los antecedentes históricos de nuestro lugar de interés, los objetivos de hipótesis, el marco metodológico, análisis de interpretación de los resultados, para llegar así a las reflexiones y conclusiones finales. Pues bien, siendo así, nosotros debemos de tratar de justificar por qué tomamos este trabajo de investigación y habíamos tenido en consideración la siguiente justificación que tiene como pregunta principal si es posible determinar una diferenciación tipológica en las prácticas de exhumación de los grupos sociales que históricamente han ocupado el interior de la iglesia de San Blas en la ciudad de Cuenca. Esa era nuestra justificación presente, ¿no es cierto? Y obviamente de esta macro pregunta de justificación se van a desprender tres problemas específicos que vamos a tratar de responderlos. El primer problema específico es el siguiente. ¿Cómo ha sido el proceso histórico institucional de la Iglesia Católica en la ciudad de Cuenca en relación con las prácticas mortuorias? Nuestro segundo problema específico tiene que ver en el cómo podemos comprobar que en la iglesia de San Blas la práctica, existía una práctica de inhumación colonial referida a cadáveres, ¿no es cierto? Y el uso de lugares específicos. Es que existían algunos lugares en particular que se estaban utilizando en las iglesias. Y la pregunta del problema específico número 3 tiene que ver el cómo influyeron las políticas sanitarias en la gestión mortuoria de la iglesia de San Blas en el periodo de transición entre la colonia hacia la república y cómo dichas prácticas condicionan el registro arqueológico mortuorio. ¿Sí? Para ello, abordaremos primero el trabajo, forma parte de lo que se considera como una parte de lo que es la arqueología histórica. Y bueno, partamos, no voy a tratar de ahondar en el dato teórico porque tenemos otro material como de carácter más reflexivo e interpretativo, en donde sí tal vez nos detengamos un poco más de tiempo. Entonces, con fundamentos teóricos, nosotros podemos entender que parte de la arqueología histórica forma parte de un estudio de arqueología histórica y de acuerdo a Dietz en el 77, él menciona que el pasado puede ser estudiado a través de las pequeñas cosas que tan a menudo se olvidan, como por ejemplo, dígase ustedes los clavos, instrumentos musicales, cerámicas o piezas industriales. ¿No es cierto? Que por lo general en los contextos arqueológicos son o pasan desapercibidos y no son tomados en consideración. Es así como, de una u otra manera, el nivel al que ha llegado la arqueología histórica de complejización es muy vasto, ¿no? Entonces, para ello solamente vamos a ver unos breves ejemplos. De esta se puede desprender lo que es la arqueología industrial. Otro aspecto tiene que ver con la arqueología de la represión o de la resistencia, en donde se puede subdividir en la arqueología de la migración, arqueología de temas de dictadura o lo que estamos viendo ahora como temas de Auschwitz, como los campos de concentración nazi, por poner un ejemplo. Y a su vez existen las subdisciplinas que también están relacionadas con la arqueología del colonialismo, en donde podemos tener dos grandes vertientes. Por un lado, la arqueología post-contacto de la gente viva, es decir, la arqueología de los internados, y por otro lado, la arqueología de la diáspora africana, que tiene que ver con este tipo de arqueología de la esclavitud o la arqueología de los cimarrones, ¿no es cierto?, que estaba vinculado a temas de plantaciones también. Y sin dejar de lado, obviamente, el tema que nos compete en este apartado. Nosotros vamos a tratar lo que tiene que ver directamente con la arqueología de las iglesias o de los monasterios, que forma parte o es una parte
de la arqueología histórica. Como antecedentes, nosotros como antecedentes tenemos, por ejemplo, que existen varios trabajos previos, como los trabajos realizados en Panamá, y obviamente estos trabajos que se han efectuado en Panamá han ayudado para entender que los trabajos multidisciplinarios permiten profundizar en el conocimiento de distintas etapas temporales de la población del Panamá Viejo en relación a su iglesia mayor o catedral, de acuerdo a los trabajos de Aram. El trabajo también resulta sumamente interesante, pues ha permitido distinguir enterramientos tanto arqueológicos como históricos representativos en un periodo que cubre el asiento inicial de la iglesia y la catedral allá por el 1519 hasta 1541 aproximadamente. Es así como también el cruce de los datos arqueológicos e históricos nos permiten a nosotros interpretar la diferenciación entre enterramientos en el exterior como los enterramientos que se puedan dar al interior de un templo, ¿sí? Así, estas primeras aproximaciones nos permiten nosotros tener la información escrita que ayuda al equipo de arqueólogos que a lo largo del tiempo pueden seguir trabajando a inferir que los testadores que murieron en la Panamá Vieja pedían ser enterrados en la iglesia mayor o catedral sin mayores precisiones, ¿no es cierto? No existía como la petición de lugar en específico. Casi la mitad de los documentos añadían que en la parte en donde mis albaceas les pareciere, es decir, aquellas personas que quedaban a cargo del difunto eran las que estaban, las que contaban con esta, digamos, responsabilidad de escoger el lugar en donde iban a ser enterrados, ¿no es cierto? Entonces, era una expresión que prácticamente aludía a la disponibilidad del espacio o de los fondos después de la venta de los bienes que en primera instancia tenían como una especie de moneda de pago, ¿no es cierto? Entonces, estas son las, ya empezamos a notar aquí cuáles empiezan a ser también las consideraciones de carácter social que están presentándose en torno, obviamente, al individuo fallecido como tal. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Lo que pasa en Colombia con este tipo de trabajos de arqueología de las iglesias, autores consideran que a partir de la sepultura o del lugar, caso contrario, ¿no? Para el caso colombiano, a partir del lugar que eran escogitados o seleccionados por los individuos, era como se empezaba a tasar o se le iba a poner un valor, ¿sí? En función de la ubicación que iba a tener el lugar de enterramiento al interior de la iglesia. Bien, entonces las prácticas se empiezan a evidenciar en esta serie de trabajos o estudios preliminares al interior de los templos, que han sido trabajos realizados por Terrien en el 99 y Valem. Entonces, y durante aquellas exploraciones de arqueología en el marco de la restauración integral de las iglesias. Aquí hay que hacer un breve paréntesis. Durante los 80s, 90s y casi inicios de los 2000s, existe un auge bastante grande en la parte latinoamericana por realizar los trabajos de restauración, sobre todo en templos de la parte católica, ¿no? ¿Por qué? Porque acordémonos que está entrando en auge los tipos de reconocimientos que está dando la UNESCO hacia varias de las ciudades patrimoniales. Entonces, así como se activan también los intereses por empezar a potenciar los centros coloniales de las principales ciudades de la parte sur de todo el continente o de América del Sur, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente este modelo se empezó a aplicar por todos los lados y es así como empieza este tipo de interés por realizar los trabajos de restauración integral sobre la mayoría de las iglesias que se pudieran hacer, ¿cierto? O sobre todo sobre las principales. Entonces, los trabajos de excavación realizados en la nave central, perdón un ratito, me hago un paréntesis, disculpa Paula, ¿se está viendo? ¿Están corriendo las diapositivas sin problema? Estamos detenidos en la diapositiva del mapa de Colombia, Panamá, Ecuador. Sí, estamos bien, ya, Ok. está bien, perfecto. Entonces, los trabajos de excavación, obviamente, que se empiezan a realizar en Colombia, principalmente en la nave central y en el presbiterio, ayudaron a la identificación ya en primera instancia de varios puntos de exhumación, a la que se suman otras encontradas en las naves ya laterales o en las naves del cuerpo central, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a encontrar una serie de prácticas o similitudes muy iguales a las que estamos encontrando en Ecuador. Pero ¿qué pasa en Ecuador como tal? Entonces, lo que está pasando en Ecuador es que ya tenemos los trabajos pioneros realizados en la iglesia de San Francisco en Quito, en donde se permitieron identificar dos cementerios exteriores, uno que fue datado del siglo XVI, en donde se habían exhumado españoles e indígenas ya convertidos, y espacios que posteriormente fueron ocupados por dos claustros, en donde actualmente existen claustros
y será hasta el año de 1647, en donde hoy se encuentra el atrio de la iglesia, ¿no es cierto?, de acuerdo a los trabajos de Paula Terán, de Rodríguez en el 88. Lo relevante que se debe tener en cuenta en base a los estudios de San Francisco son los estudios antropológicos y bioantropológicos realizados por el doctor Douglas Hubelecker, quien luego de sus trabajos exhaustivos y totalmente detallados, explica a través de una serie de tablas a detalle la serie de elementos y características de los diferentes restos humanos recuperados dentro de la iglesia de San Blas y que pertenecen principalmente a 5 puntos o cateos de investigación durante todo el proyecto, ¿no es cierto? Y es así como, principalmente durante estos trabajos de exhumación, el cateo 12 encuentra una serie de elementos sumamente relevantes, al igual que el cateo 16, ¿no es cierto? Y les permite datar estas ocupaciones mortuorias de 1535 hasta 1858, sin contar un fechamiento más concreto. Para el caso de la ciudad de Cuenca, tenemos aproximaciones también a los trabajos realizados en la Catedral Vieja por Antonio Carrillo, Santo Domingo por Victoria Domínguez y equipo, San Blas, entre otros más. Y es así como nosotros nos empezamos a aproximar a nuestro caso de estudio. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros, la ciudad de Cuenca está ubicada en la parte andina del austroecuatoriano, ¿sí? Pertenece o forma parte de la provincia de la Azuay, está inserta en lo que es el cantón Cuenca, especialmente en lo que es el centro histórico, centro reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y aproximadamente está a 6 bloques de lo que es el Parque Calderón o la plaza principal de armas, que es en donde estamos identificando la iglesia de San Blas, que será nuestra área de intervención. Entonces, es digno previamente a esto anotarse que el desarrollo poblacional y urbanístico de los ejidos de la ciudad, tanto de los vecinos, que cómo se empieza a poblar generalmente de indígenas trabajadores de la provincia de Tomebamba y de otros lugares de la audiencia de Quito, ¿no es cierto? A quienes entre 1557 y 1587 los cabildos civiles y eclesiásticos los amparan y empiezan a declararlos como poblados de indios y luego como doctrinas de indios, ¿sí? Y obviamente pasando así los ejidos a las salidas, ¿no? Todos estos ejidos principalmente estaban en las zonas de la salida o de la periferia de la ciudad de Cuenca, encontrándose entre el tramo hacia el sur, hacia la ciudad de Loja, y el norte hacia la ciudad de Quito, ¿cierto? Teniendo como referencia estos 2 puntos o 2 doctrinas de indios que están asentándose a la entrada y la salida de la ciudad de Cuenca en los puntos de San Sebastián y de San Blas. A lo que debemos anotar, obviamente, la proximidad de su ubicación con la ciudad imperial de Tomebamba, ¿no es cierto? El sitio Inca de Tomebamba, ¿sí? Que había sido anotado también por autores como Molina, que posiblemente pueden estar ubicados o pudieron estar asentados sobre las ruinas identificadas por Max Zule, ¿sí? El templo de Viracocha. Entonces, obviamente, durante los trabajos de intervención y los aportes de Terán y Centeno, él también manifiesta, ¿no es cierto?, que estos templos fueron construidos con los materiales de lo que fuera Pulmapungo, ¿no es cierto?, de lo que fuera este espacio de carácter inca administrativo. Y será ya para el año de 1581 hasta 1590, cuando se designa a Juan Muñoz y Galán Yoñate, a este español, el encargado de fundar la parroquia y quien inicia la construcción de su iglesia principal entre los años de 1590 a 1607 aproximadamente. Es así que durante ya los trabajos o durante estos trabajos en donde los indígenas están siendo evangelizados, dogmatizados y reducidos en las doctrinas o pueblos de indios, los naturales empiezan o deben de ajustarse a la iglesia, a las prácticas de los ritos tradicionales con los que estaba contando la iglesia católica, apostólica y romana, y uno de ellos, obviamente, tiene que ver con el rito de carácter funerario, que representó de una u otra manera una jerarquía social y costos para los pobladores. Pues la práctica del ritual jerarquizado socialmente por la posición económica que tenía el difunto y su familia, hacían que el mismo ocupe las sepulturas en sitios privilegiados al interior de las iglesias
los cuales estaban principalmente vinculados al altar mayor, capillas y en los suelos, de acuerdo a la información de Delgado Ayora y Guzmán Mogrovejo. Entonces, durante los trabajos, los primeros trabajos de reconstrucción de una nueva iglesia, porque estaba aquí asentada la iglesia la iglesia de carácter colonial, se empieza la construcción en el año de 1947 de una nueva iglesia, la iglesia que a la fecha existe. Obviamente se encuentra la piedra fundadora, ¿no? La piedra fundadora en cuyo escrito, claro, obviamente al momento que encuentran esta piedra fundadora, estaba asociado a los cimientos principales de la iglesia, pero estaba totalmente llena de barro y de lodo y era imposible descifrar lo que, lo que pretendía decir este tipo de piedra fundadora y que de una u otra manera reza lo siguiente, ¿no? En el año de 1557, a 3 de mayo, se colocó la piedra de esta santa iglesia de San Blas, siendo cura propio el Juan Muñoz y Galán, tomado de Neira 2010. Entonces, es así como nosotros empezamos a comprender cómo este espacio está empezándose a trabajar, ¿no es cierto? Y está empezando a ser abordado por estos espacios. Entonces, yendo un poco más allá, ¿cuáles son los objetivos y las hipótesis que se empiezan a proponer para empezar a explicar esto? Entonces, como objetivo general es analizar los primeros factores relacionados con la ocupación espacial de los centros religiosos católicos en las prácticas funerarias en Cuenca. Es decir, desde el tercer decenio del siglo XVIII hasta el siglo XIX, con fundamento en el análisis, obviamente, del registro arqueológico y obviamente que será soportado metodológicamente por el dato etnohistórico también. El objetivo específico número 1 es determinar en términos históricos el proceso de institucionalización de la iglesia y su relevancia en la ciudad de Cuenca. Y el objetivo 2, comprender las características socioculturales relacionadas con las tradiciones y agencias que han incidido en la diferenciación de las diferentes prácticas mortuorias. Bien, entonces, siendo así, es como también se plantea una hipótesis macro en donde la disposición de un patrón funerario en la iglesia de San Blas cambia durante el periodo de la colonia en razón de las diferencias de las diferencias socioeconómicas de los difuntos, perdón, y los cambios de las condiciones de la administración sanitaria de la ciudad. Entonces, la hipótesis 1 nos dice que la jerarquía social existe entre los habitantes del barrio de San Blas y determina la forma y proximidad del enterramiento al templo. Y una hipótesis 2, los cambios en la gestión sanitaria durante el periodo colonial determinan las prácticas mortuorias registradas en la iglesia de San Blas. ¿Cómo vamos a conseguir esto? La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. El trabajo se concentró en dos aspectos, ala norte, nave norte o ala norte y ala sur o nave sur. Entonces, tomamos en primera instancia de referencia los estudios previos realizados por el doctor Jaime Drobo en el año 2012 y para ello tenemos un croquis de las unidades que él realizó. Se realizó una limpieza general de las unidades, ¿sí? El registro gráfico, fotográfico, la excavación de por estratos, la excavación minuciosa en donde existieran espacios con restos humanos óseos y obviamente el registro detallado de las osamentas, para el cual utilizamos las fichas de registro y sepulturas con el modelo de Coutuard de la Universidad de Bordeaux. ¿Sí? Entonces, empecemos. El grupo 1 de ala norte o de la nave norte, que es lo que vemos está aquí enfocado, empezamos a identificar una serie de características que de una u otra manera tienen un pervivio cultural, pues los trabajos previos, bueno, no tan previos, realizados por el doctor Maxule en Pumapungo, él había identificado durante sus trabajos la presencia de restos humanos asociados a elementos estructurales y él consideraba que este tipo de restos humanos están relacionados con un guardia o la presencia de un guardián, por llamarlo de una u otra manera, que está acompañando la construcción de la nueva edificación para poderla cuidar, ¿no es cierto? Y eso es lo que de una u otra manera está reflejándose también en la parte de los cimientos o de las bases de la iglesia de San Blas, es decir, de la iglesia nueva que se construye en 1947, ¿no es cierto? Entonces están asociados una serie de elementos, principalmente individuos con los cráneos, que pueden estar de una u otra manera relatando este tipo de pervivencia cultural que está presente ahí, ¿no es cierto? Y
hemos identificado en este grupo 2, los trabajos, una serie de elementos tan importantes como, por ejemplo, la presencia del rasgo número 10, y este rasgo número 10 tiene presente el ataúd de una niña, posiblemente por la serie de características, el ajuar que le está acompañando, los elementos materiales que han sido encontrados, porque lastimosamente los restos humanos prácticamente desaparecieron, no existen por los niveles de conservación y acidez que tiene el suelo. Estamos hablando de un pH bajo 4, entonces prácticamente es muy ácido, ¿no? Entonces estamos teniendo una serie, la presencia de aretes y pulseras que estaban al interior de este ataúd de madera, y curiosamente es el único que está en un sentido diferente, que está en una orientación norte-sur, y vamos a ver luego de qué sirve aquello. Y obviamente lo que tenemos que ver acá también es cómo esta secuencia estratigráfica, este espacio de aquí de entierro secundario, está en la parte baja de lo que es el rasgo número 10 de la niña que les acabo de mostrar, que estaba orientada norte-sur. Como vemos, este está orientada este-oeste, ¿sí? Y en los niveles inferiores también vemos una orientación este-oeste, pero lo que varía aquí es el tipo de práctica. Entonces, están existiendo diferentes tipos de prácticas de exhumación vinculadas o relacionadas, en este caso, podríamos verlo como una práctica colonial, posiblemente porque están enfardados, los individuos están enfardados, están envueltos sobre textilería, ¿no es cierto? Y también estamos identificando esta serie de elementos como son los medallones, este tipo de estampillas donde está la Trinidad del Padre, María y el Niño, ¿no es cierto? En 3 idiomas, latín, español y italiano, y la presencia también de semillas, ¿no es cierto? Crucifijos, restos de cabelleras, que más adelante nos podrán ser de utilidad para hacer estudios de filiación genética posiblemente. Esta es parte del textil que estaba envolviendo los fardos funerarios, que es una especie de cáñamo yute, ¿no es cierto?, que también deberá de profundizarse un poco más adelante. ¿Y qué es lo que está pasando en la nave sur? En la nave sur lo que decidimos cambiar el proceso metodológico porque consideramos que el tiempo, como sabemos, es muy reducido en el ámbito arqueológico, y obviamente hay que buscar una serie de soluciones, y de una u otra manera, en este caso, la metodología fue una de ellas, y es por eso que se utilizó una prospección geomagnética o geofísica. Se hicieron dos lecturas geofísicas, la una que tiene que ver con un georradar y la otra con una tomografía eléctrica, ¿sí? Y obviamente, tomando como referencia estos estudios, principalmente el estudio georradar para este caso, el estudio georradar se realizó con transectos de esta manera, ¿no es cierto? Y hay que tener en cuenta que durante las últimas décadas las tecnologías implementadas en el ámbito de la arqueología, ¿no es cierto?, como citar en este caso los estudios geofísicos, cada vez son más frecuentes en las investigaciones superficiales, de acuerdo al INFOR, y el georradar, o como se lo conoce comúnmente como GPR, por sus siglas en inglés, el Ground Penetrating Radar, es considerado como una de las técnicas más económicas y de mayor resolución hasta la fecha, de acuerdo a varios investigadores, ¿no es cierto? Coyers, Ollera, Orcela, Rato, Bonomo, entre muchos más. Y entonces es así como, gracias a las ondas electromagnéticas, este tipo de tecnología, la radiofrecuencia que se emite es de entre 10 a 2500 MHz, y es enviada al interior del subsuelo, ¿no es cierto? Se envía un haz de láser al interior del subsuelo, y a su retorno el sistema permite reconstruir, ¿no es cierto?, una imagen bidimensional en tiempo y profundidad de la serie de anomalías que empieza a encontrar en el subsuelo del aparato, ¿no es cierto? Entonces, es así como se trazaron las transeptas, dando énfasis en ala norte y ala sur. La ala central se realizaron las transeptas, pero por ser un tipo de espacio patrimonial no se pudo intervenir, pero obviamente las lecturas, lo que estamos obteniendo de este estudio de georradar es lo siguiente, ¿no? Empiezan a aparecer una serie de anomalías, o esta serie de hipérbolas, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, nos está indicando que algo está pasando en el subsuelo, y que luego de pasar por un programa que se llama Radan 7, que es un software complementario, le va a dar coloración. Al momento que le da coloración a las lecturas de georradar, vamos a tener este tipo de elementos que nos permite inferir qué cosas. Cuando tú tienes una coloración muy roja, te está indicando un vacío, ¿sí? Y cuando
los elementos son más densos, pueden estar relacionados con piedras o estructuras posiblemente. Entonces nosotros estamos aquí en primera instancia viendo espacios rojos, sí, con una serie, con una cierta orientación vertical, ¿no es cierto? Y esta lectura nos está indicando desde 0 a 13 metros en X y de 0 a 2 metros en Y, la profundidad, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo cómo a lo largo de toda la nave sur, digámoslo así, desde los 0 a los 13, a los 20 metros que tiene la nave sur, se realizaron las lecturas y yo estoy teniendo anomalías aproximadamente a los 12 metros. A los 12 metros estoy con una serie de anomalías bastante interesantes. Y es así como vamos a proceder. Entonces, tomamos como referencia los 12 metros y luego de tomar como referencia aquello, estos son otros resultados, ¿no? Que estamos prácticamente viendo lo mismo, cómo están apareciendo anomalías con muchísima mayor frecuencia que se hicieron en otros espacios, pero que me interesa que se perciba la idea. Y también este tipo de tecnología te permite ver en 3 dimensiones qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí estamos viendo como un muro de rocas, no sé si lo pueden ver. Posiblemente un poco más adelante van a ver a qué me estoy refiriendo, y aquí estamos encontrando esta serie de anomalías que también nos dan 3D. Entonces, ¿qué pasa? Que trazamos nuestras unidades de cateo en este espacio para empezar a trabajar y obviamente estamos encontrando la parte de la estructura del cimiento en nave sur y la otra parte que podíamos trabajar. Al momento que empezamos a descender, y aquí estamos viendo la parte del muro que les mostré en el 3D, no sé si recuerdan esa imagen, pero al momento que nosotros empezamos a bajar por estratos, empezamos a encontrar muchísimos restos humanos muy eh, digámoslo, no in situ, sino totalmente afectados, destruidos, posiblemente producto de la construcción de la nueva iglesia que causó alteraciones graves, ¿no? En torno a este espacio. Entonces existieron muchísimos restos humanos óseos aquí, no sé si lo puedan ver en la parte baja, está como los, los huesos largos de los individuos, ¿no es cierto? Y enfrente, en este espacio de acá, empezamos a identificar ya lo que podría estar abajo de una urna, de, de un lugar de adoratorio, ¿no es cierto?, donde estaban las cofradías, posiblemente enterrando a sus individuos. Pudimos determinar la presencia de dos restos, de dos individuos, de dos esqueletos que estaban ahí, ¿no es cierto? Y obviamente en la parte más al norte de ala sur, lo que estamos encontrando es ya la presencia de muros de tapial, posiblemente de tapial, sí, porque no puede, bueno, al momento no hemos podido definir el fragmento del muro, es muy pequeño, fue muy pequeño, y obviamente no presentaba junturas como para podernos inferir que pudiera tratarse de adobes. Entonces, lo que más se nos está pegando es posiblemente una especie de tapial que puede estar relacionado con la primera ocupación de la iglesia colonial. Entonces, estamos encontrando aquí los muros, ¿no es cierto?, que están totalmente asociados con restos humanos a las prácticas mucho más tempranas. Me atrevería a decir, quizás en los primeros estadios de la colonia, quizás, pero con los restos óseos están en pésimo estado de conservación. Prácticamente no era posible recuperarlos. Y es así como en este espacio empezamos a recuperar cuentas macuquinas, que ya nos está respondiendo un proceso colonial como tal, ¿no es cierto? Y en las partes totalmente superiores del trabajo hemos identificado ya los entierros de carácter secundario en urnas de madera, ¿no es cierto? Y este es el tipo de ficha con el que se realizó el levantamiento de los individuos. Prácticamente cuando se tiene el resto pintado de color negro, nos está diciendo si es que el resto humano existe. Entonces, como vemos, tenemos individuos prácticamente completos, ¿no? Que han podido ser recuperados. Así, nosotros podemos empezar a entender que al interior de ese espacio tenemos entierros primarios relacionados con ataúdes, ¿no es cierto? Y entierros secundarios. Entonces, los entierros primarios lo tenemos en ala norte, ¿sí? Que están asociados con ataúdes de madera. Hay otros que no tienen ataúdes, que están más próximos hacia la puerta de salida de la iglesia y que fueron asentados directamente sobre el lecho de suelo de la tierra, ¿no es cierto? Y más que nada que son mucho más notorios en lo que es ala sur. En ala sur tenemos casi todos los individuos recuperados que son parte del rasgo 38, 39 y 67 están directamente asentados sobre la tierra sin ataúd, ¿sí? Entonces, así más,
nosotros podemos identificar los entierros de carácter secundario, cuáles estaban con madera, cuáles están relacionados con cubierta de metal y cuáles de estos entierros secundarios están ya sin urna y están directamente también sobre el suelo, ¿no? Igual, tenemos en ala norte dos con madera, uno con metal y dos sin urna. En ala sur, igual, dos con madera y uno con cubierta de metal. Es decir, del total del trabajo realizado, hemos identificado un total de 14 individuos, los cuales han sido registrados durante este trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el dato histórico, que es nuestro segundo componente metodológico? Entonces, el entierro en el templo se consideraba como un signo de prestigio, ¿no es cierto? Y era accesible únicamente a aquellas personas que de una u otra manera contaban con mérito de santidad, o a los miembros de ciertas cofradías u órdenes religiosas y a algunos de los personajes más influyentes y prestigiados de la estratificada sociedad colonial de la ciudad de Cuenca. Las características, sí, principalmente de los espacios de sepultura fueron posibles gracias a la coincidencia del poder político y religioso y a la capacidad de la institución eclesiástica para imponer sus criterios sobre el conjunto social. Sobre los funerales de indígenas y mestizos en la iglesia de San Blas, todos bajo los ritos funerarios de la tradición católica y pertenecientes a las élites indígenas y mestizas sociales mestiza social y económicamente activa, ¿no es cierto? Entonces es así como el primer dato histórico, se hizo un ejercicio y se tomaron los registros de los testamentos, y existen los testamentos del año de 1610 hasta el año de 1745. Por cuestiones del tiempo voy únicamente a leerles unos dos. Entonces, el primero dice: don Agustín Chalosaca, cacique de San Bartolomé, dice, pidió en su testamento que cuando muera su cuerpo sea sepultado frente al altar mayor y hagan ofrenda con 50 ovejas de Castilla, 2 vacas negras y 2 yeguas, por ejemplo. Por otro lado, uno más, y por el tiempo ya no va a haber más. Francisca Durán, india natural del pueblo de Girón, su cuerpo que se ha sepultado en la iglesia de San Blas y en la parte del lugar donde elijan sus albaceas, que el cura párroco acompañe su cuerpo con cruz alta y doble de campanas, una misa cantada de cuerpo presente, con su vigilia, ofrendas de pan y de vino. Así, como podemos ver, se ha realizado esta aproximación, por un lado, los testamentos de 1611 a 1745, y por otro lado, 300 la primera función del archivo histórico estuvo conformada por la revisión de los testamentos, 10 testamentos que les dije, ¿no es cierto?, que comprendían de 1611 a 1745, y de ahí en adelante tenemos la revisión de 341 actas de defunción desde 1733 a 1900. En total, nos da 351 documentos analizados, ¿no es cierto? Y este tipo de información nos ha permitido tabular, brindar una aproximación de estas características. Nosotros tenemos una secuenciación temporal de cada 25 años, ¿no es cierto? Hasta llegar de 1611 a 1911, prácticamente 300 años. Entonces, estamos identificando que la ocupación por sexo en el interior de la iglesia de San Blas relativamente van por ahí, ¿no es cierto? Están 50-50 prácticamente. El procesamiento de casos, podemos ver que del 349 el sistema ha encontrado un error de 1 o 2 individuos, lo que representa un porcentaje del 0.6% de falla, prácticamente mínimo, ¿no? Y es así como la presencia de las cotas que nosotros podemos ver en esta lectura nos muestran que entre los años de 1733 y el año de 1735 están particularmente anotados. ¿Por qué? Porque son cotas en donde la presencia de niños es sumamente elevada. Y eso llama bastante la atención, que debería de ahondarse un poco más adelante. Como conclusiones, ¿no? Vamos a ir por primero. Primero, las preguntas ¿fueron respondidas o no? ¿Los objetivos se cumplieron o no? ¿Cuáles de las hipótesis llegaron a ser reales o no? ¿Y cuáles son el aporte que dio el trabajo? ¿No es cierto? Entonces, la primera pregunta, en donde se dice, ¿cómo ha sido el proceso institucional de la Iglesia Católica en la ciudad de Cuenca en relación con las prácticas mortuorias? La selección del lugar de entierro estaba determinado por criterios religiosos.
los costos aumentaban de acuerdo a la cercanía que el espacio guardaba respecto al altar mayor. En este se reducía la función de la proximidad a la puerta, es decir, mientras más próximo estabas a la puerta de la salida de la iglesia, el costo reducía, ¿cierto? Y finalmente los espacios abiertos fuera de la iglesia, que eran destinados como cementerios para las personas pobres, desvalidos, vagabundos y personas de menor estrato social, ¿sí? Es decir, prácticamente los que no tenían nada. Esa información va a ir en coherencia con lo que ha sido apuntado por Nicole Hamstrensky en sus estudios del año 2014 sobre la disposición de los cuerpos de los enterramientos. Cuando los restos eran ubicados directamente sobre el suelo, significaba que este espacio era considerado como un cementerio y no como una fosa común. Sin embargo, los diversos periodos de sepulturas probablemente eran removidas, dando lugar a la mezcla de los restos humanos óseos, ¿no es cierto?, de diferentes temporalidades, lo que, como ya mencionamos, es un problema para el registro arqueológico sin duda alguna, ¿no es cierto? Retomando el argumento de la ocupación del cuerpo, Hamstrensky también refiere a que existe una tipología en los enterramientos cristianos, en donde los cuerpos que eran colocados con la cabeza hacia el este, ¿sí?, tenían como finalidad el poder ver a Jesús surgir el día del juicio final. Sin embargo, si las personas eran un obispo o pertenecían al clero, ¿sí?, la cabeza se orientaba hacia el lado oeste, con el fin de vigilar a sus feligreses, ¿sí? En este caso, tanto la postura del cuerpo y su orientación, así como la cercanía al altar, determina como claridad, con muchísima claridad, una posición social, ¿sí? En la segunda pregunta del problema específico que planteaba si es posible la comprobación de las prácticas de inhumación en la colonia, se puede afirmar que esta ha sido respondida, pues en el análisis del cuarto evento de exhumación sobre el 1,20 m de profundidad, están relacionados con fardos funerarios, por lo que nuestra respuesta al parecer resulta positiva, por lo menos en lo que tiene que ver a nave norte. En nave sur no hemos podido identificarlo, pero en nave norte sí. Dadas las limitaciones especiales durante el presente trabajo de investigación, no se ha podido abordar el estudio de investigación arqueológica en la nave central, pero por lo que al momento la muestra nos permite comprender la presencia de ocupaciones mortuorias tanto en la nave norte como en la nave sur, nada más. Nos muestran anomalías el sistema de georradar, pero obviamente no lo hemos podido abordar, ¿no es cierto? Y al tratar de comprender si las prácticas políticas, si las políticas sanitarias, ¿no es cierto?, respondiendo a la pregunta 3, para la gestión mortuoria de San Blas en el periodo de transición de la colonia hasta la República, dieron o condicionaron el registro arqueológico, se concluye que desde la época colonial, ¿sí?, la información etnohistórica refleja que la práctica de usar la iglesia para los enterramientos se vería modificada a inicios de la vida republicana, no antes. Se conoce, pues, que en el año de 1822, el Consejo de la Ciudad propuso que se haga un panteón en un lugar alto y ventilado, con el fin, obviamente, de que los entierros en las iglesias cesaran y se detuvieran por la pestilencia, por las enfermedades y por otros temas, ¿no es cierto? Entonces, probablemente el hedor que pudiera escapar y en su mayor conocimiento sobre la higiene y los peligros de contaminación y contagio de las enfermedades, para los vecinos que vivían en torno a las iglesias, trataban de reducir este tipo de afecciones, ¿no es cierto? Y es así como dieron este tipo de normativas para que los enterramientos salieran de las iglesias. Pero sería durante el periodo republicano cuando las costumbres mortuorias finalmente empiezan a cambiar. Es de suponer que la tipología también adquiere otro tipo de connotación, ¿no es cierto?, tanto al interior de las iglesias como en los cementerios que se estaban planificando. El cambio, como era de esperarse, no sería de inmediato, pues obviamente existe información que durante el año de 1916, moradores de la parroquia, desesperados, escriben a la iglesia y dicen: por las razones deducidas por el venerable señor cura, toleramos que siga ocupándose todavía algún tiempo más del cementerio de la parroquia de San Blas, cuya clausura y suspensión anhelamos vívidamente. Entonces, la desesperación es clara, ¿no? Entonces, es así como de una u otra manera se ha respondido todo este tema principalmente, al igual que los objetivos generales, ¿no es cierto?
que buscaba analizar los principales factores relacionados con la ocupación espacial de los centros religiosos católicos, en este caso de San Blas, y las prácticas funerarias en la ciudad de Cuenca, desde el tercer decenio del siglo XVI al XVII al XIX. Obviamente también se ha cumplido, como hemos podido ver a lo largo de todo el desarrollo del trabajo, y ha sido ratificado prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, por cuestiones de tiempo voy a tratar de ir cerrando el espacio. Obviamente el poder de la iglesia también se manifiesta en la capacidad de permear todos los ámbitos de la vida social, ¿sí? Lo que incluye su papel como un único registro de población presentes en los libros, tanto de los nacimientos de las defunciones que llevaban los párrocos. Entonces, por eso también que el papel de la iglesia tan tempranamente es sumamente valioso, ¿no? Porque son los únicos, las únicas entidades encargadas de llevar dicho registro. Es por eso que tiene un peso fabuloso, ¿no? Y bueno, la hipótesis general o subhipótesis también ha sido cubierta de una u otra manera y obviamente queda validada, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que existe un cambio, una transición desde la colonia y también es posible entender las diferenciaciones socioeconómicas que existieron al interior de la iglesia de San Blas, ¿no es cierto? Y se valida parcialmente la primera subhipótesis, pues los enterramientos de los niveles más profundos se corresponden a los datos coloniales tempranos y nos permiten establecer quizás con un poco de certeza la existencia de una jerarquía social como determinante para la forma de la proximidad del enterramiento, que sí es clara en los enterramientos más superficiales y aún así el estudio ha sido apoyado en el registro también de testamentos, como hemos visto, ¿no es cierto?, que señala la presencia de por lo menos 10 caciques indígenas que fueron enterrados al interior de la iglesia de San Blas durante el periodo colonial, lo que demuestra la existencia de élites indígenas y mestizas sociales y económicamente desde 1611 hasta 1745. Nada más como conclusión de esta investigación, también me obliga a poner y nos obliga a generar nuevas líneas de investigación que permitan profundizar sobre los hallazgos aquí expuestos. La investigación podría asumirse desde el ámbito de la afiliación genética, especialmente el estudio de los restos humanos óseos con el material capilar identificado, desde la arqueología forense, que se puede asumir también estudios de patologías. Otra posible línea de investigación es la de la etnohistoria, es el tratar de comprender o ahondar un poco más esta serie de datos desde 1611 a 1733, por qué el aumento excesivo de niños durante las prácticas mortuorias, qué está pasando, hay algún tipo de patología que los está afectando o de enfermedad, y asimismo tratar de afinar un poco más el sesgo muestral que estamos teniendo. A lo mejor la muestra tomada nos está dando algún tipo de sesgo que nos está vinculando directamente con niños, sería como depurar o emprender en este espacio temporal de un siglo, por lo menos el porcentaje de infantes, ¿no es cierto? Y queda pendiente además comprender las interrelaciones entre San Blas y los anejos como Yacao, Sayausí y Ricaurte para establecer qué pasa con estos sitios en relación con la actividad mortuoria. Nada más que agradecer algún tipo de inquietud o duda, por favor, con muchísimo gusto, a las órdenes y agradecer al equipo de trabajo conformado por los arqueólogos Silvia Guzmán, Daniel Soria, Maritza Yunga, a los historiadores Julio Delgado, Lourdes Guzmán, al ingeniero Vázquez por el trabajo de Georradar y obviamente al soporte y al apoyo de la Dirección de Áreas Históricas por apoyar el trabajo de investigación. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta interesante presentación, exposición y también que ha sido muy clara. En lo personal, como es justamente el tipo de temas con los que yo trabajo, lo encuentro fascinante y también felicito el trabajo porque ha habido una labor bastante minuciosa detrás de ella, ¿verdad? Para tratar de complementar la información de los enterramientos con justo esta parte etnohistórica, ¿no? Y también por trabajar en contextos de los que no conocemos mucho. Realmente hay un gran vacío en cuanto a ese periodo en específico en la arqueología del Ecuador, ¿no? Y también hay un vacío importante en esa parte de la sierra. Entonces, felicitarte por el aporte e invitar a los que nos han estado escuchando a que hagan sus preguntas.
Cualquier pregunta es válida. Sí, sí, cualquier tipo de pregunta, Yo tengo una pregunta. por favor. Había mencionado que dentro del ala, la nave sur, ¿verdad? Sí. Había encontrado ciertos cuerpos sin ataúd. Ujú. ¿De qué manera se podría interpretar eso? Con los que sí tuvieron ataúd y eso. Ya, gracias. Bueno, a veces, perdón un rato, voy a volver a poner un rato la presentación. Me dicen, por favor, si es que vuelven a ver. ¿Está la presentación en pantalla? No, no No, todavía. no, ya, perdón un ratito. Solamente voy a poner un rato, una vez más, la presentación para ver si es que hay algunas imágenes que puedan apoyar aquello. Sí. A ver, Ahí podemos ver. Ajá. como, si es que a lo mejor puedes ver en la fotografía inferior derecha, tú puedes ver cuando tienes los individuos al interior de un ataúd, tú puedes identificar las paredes laterales de los ataúdes, ¿sí? Todavía están presentes las paredes de los ataúdes o existen las tapas de los ataúdes, tanto en las partes laterales con la parte baja, ¿sí? En muchos de los casos la parte superior ya no existe, pero, o sea, es identificable. Cuando un individuo está sin ataúd alguno, está directamente sobre la tierra, entonces no tiene ningún tipo de elemento que lo esté enmarcando o esté dentro de algún tipo de elemento en específico, ¿sí? Es, eh, es, es diferenciable o es identificable, digámoslo así, de manera sencilla. Entonces, acá tú tienes los individuos que no tienen un tipo de ataúd para nada y están directamente sobre el lecho, ¿no? Sobre la tierra como tal. Entonces, eso es lo que más o menos nosotros no es tan complicado para tratar de definir aquello, ¿no? Entonces, es perceptible, digamos, en el registro arqueológico, ¿sí? Es curioso porque, por ejemplo, al momento cuando se estaba hablando de la parte sur, cerca al acceso de la iglesia, como se supone que son los entierros que tienen menor estatus social, digámoslo así, entonces obviamente eso debería responder a que los ataúdes también deberían de ser de menor calado, de menor trabajo, ¿no es cierto? Y curiosamente, los ataúdes que están apareciendo ahí están hechas con cantoneras, no sé si saben lo que son las cantoneras. Las cantoneras son como las cortezas de los árboles. Cuando se corta la corteza del árbol, y a veces lo hacen como las viviendas en donde van a iniciar una obra de construcción, por ejemplo, hacen las casas donde ponen las herramientas, le hacen solamente con este tipo de madera cantonera, ¿no es cierto? Que solamente es la corteza del árbol, tal cual. Entonces, es así como aparecieron los entierros. Entonces, aparecieron los entierros solamente con tablas cantoneras a los lados y en la parte baja no había nada. Entonces, te das cuenta que también es un entierro bastante rústico, muy simple, que no te está indicando ningún tipo de jerarquía social, porque eso también está relacionado, no he podido poner, pero hay muchísimos relatos también que hablan de que en muchos de los casos la iglesia cobra el entierro, sí, de los individuos, perfecto, pero por otro lado no los puede cobrar. ¿Por qué? Porque la iglesia también cumple su rol de actividad social, ¿no es cierto? Entonces a veces las personas encontraban un ahogado, por decirte algo, o un individuo que cayó o murió de un accidente o de una fatalidad inmediata, entonces era automáticamente llevado hacia la iglesia de San Blas. En muchos de los casos solamente lo dejaban asentado en la puerta y se iba, ¿sí? Entonces, lo que tenía que hacer ahí la iglesia era obviamente agarrar al individuo, al muerto, y obviamente buscar una solución y enterrarlo, ¿no? O ponerlo ahí. Entre muchos de los casos también pasaba eso. Y quizás eso era lo que estaban relacionados, no al interior de la iglesia, pero sí en la parte inmediata exterior de la misma. Uh-huh. Tal vez ahí vendría a aclarar también que en ocasiones contamos con la suerte de encontrar los clavos, ¿no? Que tú también mencionabas al Yeah. comienzo de tu presentación, porque esa también es una evidencia de que ahí había un ataúd, por más Exacto. que la madera se haya Ah, ya, desintegrado, ¿no? desintegrado. Y en el caso de los restos óseos, al menos desde la perspectiva en la que yo puedo aportar, cuando los individuos han sido enterrados en un ataúd, también suelen erosionarse más la superficie de los huesos que está en contacto directo con la superficie del ataúd, ¿no? O con
la tabla del ataúd. Entonces es un tipo de erosión bastante particular, ¿no? Entonces justamente ahí podemos hacer esa diferenciación cuando han estado en contacto directo con el suelo o en contacto con el ataúd. ¿Alguien más que quisiera hacer sus Ahí a preguntas? veces también se generan, perdón, Paula, ahí Ujú. también cuando están en el tema del ataúd, los individuos también aparecen estos individuos que pueden estar colmatados en el sentido de que si es que colapsó la parte del ataúd, la parte superior, obviamente se empieza a llenar de tierra y se empieza a saturar el espacio, por eso se empieza a colmatar, ¿no es cierto? Y empieza a meter otro tipo de presión y organización a los restos humanos al interior de los ataúdes, ¿no? Que pueden ser también casos que se pueden dar también. Exactamente, es Ujú. verdad. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sin miedo, sin duda. Con gusto. Bien. Y justo ahora que estamos en estas fechas próximas al Día de Muertos, ¿no? Era justo lo que yo estaba pensando, que era muy oportuno el tema para estas fechas de difuntos. Sí, pues resulta bastante interesante ir conociendo este tipo de prácticas propias de nuestra cultura y como también eh, todavía están presentes, ¿no? Pero también es interesante ir viendo cómo han ido mutando o transformándose o cambiando, ¿no? Porque a veces vos de niño te encuentras con que los cementerios son los que conoces, o sea, tienes un lugar específico para enterrar y se acabó, pero no te das cuenta que no es así, o sea, en realidad el proceso histórico o el trajinar de la historia te lleva por otros lugares en el sentido de que fueron ocupados tempranamente las iglesias, los hospitales, durante existía, principalmente acá en la ciudad de Cuenca, cuando existían los temas de pandemia, para 1500 hasta 1600 las iglesias estaban atiborradas de individuos enterrados, ¿no es cierto? Y al igual que los propios hospitales, porque los hospitales también contaban con su propio cementerio, ¿no es cierto? Entonces también tienes esta diferenciación entre los cementerios que están en las iglesias y los cementerios que están en el hospital, y principalmente los que están en el hospital son aquellos desahuciados o personas que no tienen dinero y temas así, ¿no? Claro, y yo he visto que hay varias corrientes, ¿verdad?, de estudio en relación justamente a los enterramientos con individuos que estaban en los hospitales, ¿no? Porque también se puede rastrear el tipo de enfermedades eh, que fueron la causa de la muerte, ¿verdad? Sobre todo, al menos en Europa, he visto que eso es, eh, ese tipo de estudios son un poco más comunes. Y es interesante porque puedes ver, por ejemplo, el tipo de población que era más afectado, ¿verdad? En cuanto a edad, en cuanto a si eran más individuos femeninos o masculinos, Ujú. o también el impacto de esa enfermedad o de esa epidemia, como decías, en la población en general, ¿no? Y Sí. creo que aquí falta mucho este trabajo en las iglesias mismo, sí, con respecto a estudiar los enterramientos y creo también los distintos fenómenos que se han ido dando, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me parece interesante y algo que abordar en el futuro es, por ejemplo, qué pasó en partes, por ejemplo, de Tungurahua, ¿no? Cuando hubo ese gran sismo que Ujú. destruyó incluso la iglesia y la gente tenía que buscar otros espacios, ¿verdad?, donde enterrar a sus difuntos y el cementerio de ahí, de Pelía, por ejemplo, es atiborrado de tumbas, ¿no? Y eso de Ujú. las que se pueden ver, no sabemos más abajo si se hiciera un estudio a mayor profundidad. Entonces, sí, este tema de las iglesias, de los enterramientos y la época es fascinante. Sí, sí, totalmente. Ujú. Totalmente. Entonces, bueno, si no existen más preguntas, quisiera agradecer de nuevo a nuestro invitado, Juan Pablo Vargas, docente de la carrera de Arqueología de SPOL, por haber aceptado esta invitación. Y también a todos los que han estado aquí presentes y agradecerles por su participación. Y con esto concluimos el evento del día de hoy. Y bueno, ya les estaremos avisando de futuros eventos que organicemos. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias por el espacio, Pablo. Gracias a Mm, todos los presentes. Gracias a ti. Buena tarde. Una buena tarde. Hasta luego. Chao. Gracias, Hasta luego. gracias.